Madre soltera baila para un multimillonario árabe para salvar a su hijo, pero descubre un secreto impactante. Antes de empezar la historia, déjenos saber en los comentarios. ¿Desde qué ciudad la ven? Disfruten la historia. Elizabeth, madre soltera refugiada en Dubái, había vivido tantas dificultades que a veces sentía que la vida no le daba respiro. Cada jornada era una batalla para llevar algo de comer a casa y proteger a su pequeño de 3 años del peso agobiante de la pobreza. Trabajaba como mesera en un pequeño café que solían visitar los turistas, pero el salario apenas alcanzaba para cubrir lo indispensable. Un día, el dueño del café anunció que tendría que recortar los horarios laborales. Elizabeth sintió como el suelo se le venía abajo. Si no encontraba otra fuente de ingreso, su hijo Samuel pasaría hambre. Esa tarde, mientras atendía las mesas, sus ojos se posaron en un hombre sentado solo en una esquina. Irradiaba autoridad y un aire de misterio. Su impecable túnica blanca y su mirada intensa no pasaron desapercibidas. Escuchó su nombre murmurado por los clientes más discretos. Era Omar Al-Rashid, uno de los hombres más ricos y enigmáticos de Dubái. La mirada de Omar no se apartó de ella. Cuando el café cerró, uno de los empleados se acercó y le entregó un sobre. El señor Al-Rashid me pidió que le diera esto, dijo antes de marcharse apresuradamente. Con las manos temblorosas, Elizabeth abrió el sobre. Dentro había una nota breve pero directa: Elizabeth Moreno, tengo una propuesta que podría cambiar su situación. Le espero mañana a las 8 de la noche en la dirección indicada. Venga sola. Omar Al-Rashid. El corazón le palpitaba con fuerza. Una propuesta de alguien como Omar podría significar la solución que tanto necesitaba, o el comienzo de algo aún peor. Pero pensando en Samuel, su prioridad más grande, Elizabeth decidió arriesgarse. La noche siguiente, luego de asegurarse de que su hijo dormía tranquilo, llegó a la dirección señalada. Era un impresionante palacio a las afueras de la ciudad. Un mayordomo la recibió y la condujo hasta una sala majestuosa, donde Omar la esperaba sentado en un sofá de terciopelo oscuro. Se levantó al verla y, con un leve gesto de cabeza, le indicó que tomara asiento frente a él. Gracias por venir, dijo su voz grave, cargada de serenidad. He escuchado sobre su situación y creo que puedo ayudarla. Elizabeth se sentó con el cuerpo tenso, sintiendo que cada segundo pesaba toneladas. ¿Qué es lo que quiere de mí?, preguntó sin rodeos. Omar se inclinó hacia adelante. Necesito una bailarina. Elizabeth frunció el ceño, confundida. ¿Una bailarina? Sí. Para presentaciones privadas. Mis invitados aprecian el arte tradicional. A cambio, le ofreceré una suma generosa, suficiente para que usted y su hijo no vuelvan a pasar necesidades. Elizabeth se quedó en silencio. El corazón le golpeaba el pecho. La propuesta sonaba sencilla, pero viniendo de alguien como Omar, sabía que nada era tan simple. ¿Por qué yo?, se atrevió a preguntar. La mirada de Omar se sostuvo en la suya. Tienes algo que no se aprende. Una chispa. Y eres hermosa. Un escalofrío recorrió la espalda de Elizabeth. ¿Cuáles son las condiciones? Muy simples. Bailarás solo para mí y para mis invitados. No habrá contacto físico. Todo será estrictamente profesional y estará estipulado en un contrato. Omar deslizó un documento sobre la mesa. Elizabeth lo revisó rápidamente, con los nervios crispados. Cada cláusula parecía más surrealista que la anterior. Dudó. La idea de bailar para un desconocido la asustaba, pero la imagen de Samuel pasando hambre no le dejó espacio para negarse. Sin pensarlo demasiado, firmó. Bienvenida a mi mundo, dijo Omar con una sonrisa enigmática. Elizabeth no lo sabía aún, pero esa firma no solo aseguraría el bienestar de su hijo, sino que también transformaría sus vidas de formas que jamás imaginó. La noche siguiente, Elizabeth regresó al palacio, con los nervios a flor de piel. El contrato que había firmado pesaba sobre ella como una losa. Aún así, el recuerdo de Samuel, durmiendo con la barriga llena, la mantenía firme.
La llevaron a una habitación donde la esperaban trajes tradicionales de danza. Un vestido verde esmeralda, bordado en hilos dorados, brillaba bajo la tenue luz de las lámparas. Elizabeth se vistió en silencio, atándose campanillas en los tobillos. Su suave tintineo llenaba el cuarto, anunciando su inminente debut. Cuando la llamaron, siguió al mayordomo por un largo pasillo alfombrado hasta un gran salón decorado con tapices de seda y alfombras persas. Omar estaba allí, sentado en un amplio sofá, acompañado solamente por dos hombres de aspecto refinado. Con un leve movimiento de la mano, le indicó que comenzara. La música empezó a sonar, una melodía suave y envolvente. Elizabeth respiró hondo y dejó que su cuerpo fluyera con el ritmo. Sus brazos se movían como olas, mientras los velos flotaban alrededor de ella. Cada paso, cada giro, hablaba de su fuerza y su vulnerabilidad. Omar no apartaba la mirada. Su rostro seguía sereno, pero sus ojos reflejaban algo más, una mezcla de admiración y una profunda curiosidad. Elizabeth bailaba no solo por necesidad, sino como si contara una historia sin palabras. Cada movimiento era la suma de su vida, sus luchas, sus esperanzas. Al terminar la música, hizo una reverencia respetuosa. Un breve silencio envolvió el salón antes de que el aplauso de Omar rompiera la tensión. Los invitados también aplaudieron discretamente. «Impresionante», dijo Omar, poniéndose de pie. Elizabeth se mantuvo firme. «Gracias», dijo con voz controlada. «Lo hiciste muy bien esta noche», añadió Omar, acercándose apenas. «Si sigues así, este acuerdo nos traerá beneficios a ambos». Elizabeth asintió sin añadir nada. Salió del salón con paso firme, sintiendo un enorme alivio por haber terminado la primera noche. De camino a su habitación, se cruzó con una mujer de rostro afilado y mirada penetrante. «Así que tú eres la nueva bailarina de Omar», dijo la mujer, con tono frío. Elizabeth se detuvo sin bajar la mirada. «Mi lugar es donde mi hijo esté seguro», respondió con firmeza. La mujer arqueó una ceja. «Ya veremos cuánto tiempo duras». Elizabeth siguió su camino, negándose a dejarse intimidar. Sabía que habría obstáculos, pero ninguno la haría desviarse de su propósito. Esa noche, frente al espejo, Elizabeth se quitó los accesorios con movimientos lentos. En su reflejo veía a una mujer cansada, pero más decidida que nunca. Sonrió levemente al pensar en Samuel. Abajo, en el gran salón, Omar permanecía sentado, solo. Su mente repasaba cada detalle del baile. Algo en Elizabeth lo había tocado de un modo que no comprendía, algo que había removido recuerdos que pensaba enterrados. La tercera noche llegó más rápido de lo que Elizabeth hubiera deseado. Aunque el lujo del palacio empezaba a resultarle familiar, no bajaba la guardia. Esta vez, cuando entró en el salón, no había invitados, solo Omar esperándola. La música empezó. Elizabeth bailó como si el mundo exterior no existiera. Cada movimiento era un suspiro, una confesión silenciosa. Omar la miraba con una intensidad que la desarmaba. Cuando la melodía terminó, Elizabeth se inclinó como de costumbre. Omar se levantó y caminó hacia ella. Se detuvo tan cerca que Elizabeth pudo sentir su respiración. «Bailas como quien carga 1000 historias en el corazón», murmuró. Elizabeth bajó la mirada. «No importa mi historia. Solo estoy cumpliendo un contrato». Omar sonrió levemente. «A veces los contratos son algo más que papel», susurró antes de darse la vuelta y marcharse. Elizabeth sintió un escalofrío. No sabía exactamente qué había querido decir Omar, pero intuía que su vida estaba a punto de complicarse aún más. Mientras Elizabeth regresaba a su habitación, se cruzó de nuevo con Elena, quien se apoyaba con desdén en el marco de una puerta. «¿De verdad crees que puedes entender a Omar?», dijo Elena, con una sonrisa llena de veneno. Elizabeth no quiso detenerse, pero sus palabras la obligaron a mirarla. «No me interesa entenderlo. Solo estoy aquí por mi hijo». Elena soltó una risa amarga. «La ignorancia puede ser mortal en este lugar». Antes de que Elizabeth pudiera responder,
Elena se alejó, dejándola con el corazón acelerado. Cerró la puerta de su habitación y respiró hondo. No podía dejar que las amenazas de Elena la afectaran. Todo lo que hacía era por Samuel. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra hamburguesa en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Esa noche, Elizabeth apenas pudo dormir. En su mente resonaban las palabras de Omar y las advertencias de Elena. A la mañana siguiente, después de asegurarse de que Samuel estaba bien, recibió un inesperado mensaje. Omar la invitaba a un paseo en los jardines privados del palacio. El sol acariciaba suavemente los senderos de piedra rodeados de flores exóticas. Elizabeth caminaba junto a Omar, sintiendo una mezcla de curiosidad y precaución. ¿Por qué aceptaste mi oferta?, preguntó Omar de repente, sin mirarla. Elizabeth dudó antes de responder. Porque mi hijo es mi vida. Haría cualquier cosa por asegurarle un futuro mejor. Omar asintió lentamente, como si meditara sus palabras. El amor de una madre es algo poderoso. Pero también puede ser tu mayor debilidad. Elizabeth lo miró de reojo, sin entender del todo el alcance de sus palabras. Estoy dispuesta a sacrificar todo por él, dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Omar sonrió apenas, un gesto casi imperceptible. Espero que nunca tengas que ponerlo a prueba. Sin darle oportunidad de replicar, cambió de tema, preguntándole sobre su vida antes de llegar a Dubái. Elizabeth respondió con cautela, evitando revelar más de lo necesario. No confiaba del todo en él, a pesar de sus gestos amables. Esa noche, de regreso en su habitación, Elizabeth encontró una nota deslizada bajo su puerta: no confíes en nadie. Cuida a tu hijo. No había firma. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Era otra amenaza de Elena o alguien más estaba tratando de advertirle? Pasaron los días, y aunque Elizabeth cumplía su parte del contrato, la tensión en el palacio crecía. Elena la observaba como un halcón, mientras Omar parecía cada vez más absorto en sus propios pensamientos. Una tarde, mientras practicaba los movimientos de su próxima danza en una de las salas menores, Omar entró sin previo aviso. Elizabeth se detuvo en seco, sus velos flotando alrededor de ella. Continúa, dijo él, con voz tranquila. Elizabeth dudó, pero al ver la sinceridad en su expresión, reanudó la danza. Se movía con una gracia natural, como si sus penas se tradujeran en cada giro, en cada leve ondulación de sus manos. Omar la observó en silencio hasta que la música cesó. Se acercó unos pasos. Bailas con el alma, Elizabeth. No es algo que pueda enseñarse. Ella respiraba agitadamente, manteniendo la distancia. No bailo para impresionar a nadie, dijo, con la voz más firme de lo que esperaba. Omar sonrió, pero sus ojos reflejaban algo más que simple admiración. No necesitas hacerlo. Elizabeth sintió un calor incómodo subirle al rostro. Sin más, recogió sus cosas y salió de la sala, dejando a Omar allí, con la mirada perdida. Esa noche, mientras Elizabeth acomodaba a Samuel en su pequeña cama dentro de sus aposentos, pensó en todo lo que estaba pasando. Había algo en Omar que la descolocaba, algo que iba más allá de su evidente poder y riqueza. Era una tristeza silenciosa, una herida no cerrada. Al día siguiente, la rutina parecía seguir su curso habitual hasta que, en medio de la práctica, fue llamada urgentemente al despacho de Omar. Al llegar, lo encontró de pie, mirando por uno de los enormes ventanales que daban al jardín. Elizabeth, dijo, sin girarse. Ha habido ciertos movimientos fuera del palacio. Personas haciendo preguntas sobre ti. Ella sintió que el piso se le movía. ¿Quiénes?, preguntó, obligándose a mantener la calma. No lo sé aún, respondió Omar, dándose la vuelta para enfrentarla. Pero quiero que estés alerta. No todos los que se acercan aquí tienen buenas intenciones. Elizabeth asintió, aunque su mente ya hervía de preguntas. ¿Sería Elena quien intentaba tenderle una trampa? ¿O tal vez alguien más? Pasaron unos días en relativa calma.
Elizabeth bailaba, Samuel jugaba en los jardines, y Omar se mostraba cada vez más protector. Sin embargo, una tarde, cuando Elizabeth regresaba a su habitación, encontró en el suelo un sobre sin remitente. Dentro había fotos de ella y de Samuel tomadas en distintos lugares del palacio. Se le heló la sangre. Alguien la vigilaba. Corrió a buscar a Omar. Lo encontró reunido con algunos de sus asistentes, pero al verla pálida y alterada, se acercó de inmediato. ¿Qué sucede? Elizabeth le mostró las fotos, incapaz de hablar. Omar las examinó una por una, con el rostro endureciéndose cada vez más. Esto no puede quedarse así, murmuró. Voy a encargarme personalmente de que encuentren a quien está detrás de esto. Esa noche, por primera vez, Elizabeth dejó la puerta de su habitación asegurada con llave. A pesar de estar en un palacio protegido, se sentía vulnerable. No era solo su seguridad la que estaba en juego, sino la de su pequeño. Al amanecer, Omar mandó reforzar la seguridad en todo el palacio. Elizabeth notó la presencia de nuevos guardias en los pasillos, más discretos pero atentos a cada movimiento. Elena, por su parte, parecía disfrutar de la tensión que flotaba en el ambiente. La encontró sonriendo con satisfacción mientras paseaba por el jardín, como si supiera más de lo que decía. La vida en Dubái puede volverse peligrosa para los que no saben dónde pisan. Le susurró al pasar, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Elizabeth fingió no escucharla, pero la advertencia se le quedó clavada en la mente. Sabía que la calma era solo aparente. Y que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. Los días en el palacio parecían arrastrarse, cargados de una tensión invisible. Elizabeth notaba cómo las miradas de los sirvientes, antes indiferentes, ahora eran cautelosas. No podía confiar en nadie, excepto en sí misma. Solo Samuel y su bienestar la mantenían enfocada. Una tarde, mientras jugaba con su hijo en el jardín, Omar se acercó caminando con paso firme. Vestía una túnica sencilla, sin las joyas ostentosas que acostumbraba usar en los eventos formales. A pesar de la sencillez de su atuendo, su presencia seguía imponiendo. ¿Puedo sentarme?, preguntó, señalando la banca de piedra junto a Elizabeth. Ella asintió, todavía vigilante. Samuel, ajeno a todo, correteaba feliz entre las flores. Los guardias han estado atentos, comentó Omar en voz baja. Hemos detectado movimientos sospechosos cerca del palacio. No quiero alarmarte, pero es importante que tomes precauciones adicionales. Elizabeth lo miró, agradecida pero preocupada. ¿Crees que Elena esté detrás de esto? Omar frunció el ceño, pensativo. Es una posibilidad que no descarto. Elena está acostumbrada a salirse con la suya. No acepta fácilmente que alguien ajeno a nuestra familia pueda tener un lugar aquí. Elizabeth sintió una punzada en el pecho. Ella no quería un lugar en la familia de Omar. Solo buscaba seguridad para su hijo. Sin embargo, las acciones de Elena amenazaban con arrastrarla a un conflicto que no había elegido. No quiero ser una fuente de problemas, dijo Elizabeth, bajando la mirada. Omar se inclinó hacia ella, hablando en un susurro firme. No eres un problema, Elizabeth. Eres una víctima de las circunstancias. Y yo tengo la responsabilidad de protegerte. Antes de que pudiera responder, Samuel corrió hacia ella con una flor en la mano. Mira, mamá. Elizabeth sonrió, recibiendo la flor, mientras Omar observaba la escena con una ternura que parecía ajena a su habitual severidad. Esa noche, Omar organizó una pequeña cena privada en uno de los patios interiores. Las lámparas de aceite colgaban de los árboles, creando una atmósfera íntima. Elizabeth, vestida con un sencillo vestido color marfil, se presentó puntual. Omar la recibió con una copa de jugo de granada en la mano. Quería agradecerte, dijo. No solo por cumplir con el contrato, sino por la manera en que has manejado todo este caos. Elizabeth aceptó la copa, un poco desconcertada. Solo hago lo que tengo que hacer. A veces, eso requiere más valor del que muchos tienen. La conversación fluyó con inesperada facilidad.
Hablaron de la infancia de Samuel, de los paisajes que Elizabeth recordaba de su tierra natal, de los sueños que alguna vez tuvo antes de que todo se complicara. Por un momento, Elizabeth olvidó las amenazas, los miedos, las dudas. Solo estaban ellos, dos personas marcadas por heridas que aún dolían. Pero la paz fue efímera. Mientras se despedían, un sirviente se acercó apresurado a Omar y le susurró algo al oído. Su expresión cambió de inmediato. Elizabeth, necesito que vuelvas a tus habitaciones. Ahora. ¿Qué sucede?, preguntó, alarmada. No es seguro aquí, respondió él, con la voz tensa. Elizabeth tomó la mano de Samuel y se apresuró hacia su habitación, acompañada por dos guardias. Apenas cerró la puerta tras de sí, escuchó el sonido de pasos apresurados en el pasillo, gritos lejanos, y luego, silencio. A la mañana siguiente, Omar fue a verla. Tenía el rostro cansado, pero su mirada era firme. Anoche interceptamos a un intruso en el ala norte del palacio. Elizabeth sintió que el corazón se le paraba. ¿Qué quería? Aún no lo sabemos, respondió Omar. Pero llevaba documentos falsificados. Y cartas que implicaban a alguien muy cercano. ¿Elena? Omar asintió en silencio. Elizabeth se dejó caer en una silla, sintiendo que las fuerzas la abandonaban. ¿Qué va a pasar ahora? Helena ha cruzado una línea que no puede ser ignorada. Estoy convocando al consejo familiar. Deberán decidir su destino. Elizabeth cerró los ojos, sintiendo el peso de todo aquello. No quería formar parte de una guerra interna, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Pasaron 2 días llenos de incertidumbre. Elizabeth apenas salía de su habitación, dedicándose a cuidar de Samuel. Los sirvientes evitaban cruzarse con ella, como si temieran ser asociados de alguna manera. Finalmente, una tarde, Omar mandó buscarla. La condujeron a un gran salón donde varios miembros del consejo familiar ya estaban reunidos. Todos vestían túnicas de tonos sobrios y miraban a Elizabeth con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Elena estaba allí también, impecable como siempre, pero con una expresión fría como el hielo. Omar se colocó al frente, erguido y solemne. Estamos aquí para tratar asuntos de seguridad que afectan a todos los que vivimos en este palacio, anunció. Elena ha actuado por su cuenta, poniendo en peligro no solo a una invitada bajo mi protección, sino a la integridad de toda nuestra familia. Los murmullos recorrieron la sala. Elena se adelantó, con la barbilla en alto. He hecho lo que consideré necesario para proteger el nombre de nuestra familia, dijo con voz firme. ¿Poniendo en riesgo la vida de un niño inocente?, replicó Omar, su voz cargada de indignación. Elena no respondió. El líder del consejo, un anciano de rostro curtido llamado Yusef, se puso de pie. Las acciones de Elena han puesto en duda su lealtad a la familia Al-Rashid. Este consejo debe deliberar. Elizabeth, de pie al fondo del salón, abrazó a Samuel con fuerza. Sabía que su destino también pendía de un hilo. Después de una tensa discusión, el consejo llegó a una decisión: Elena sería desterrada del palacio y perdería todos sus privilegios. Elena lanzó una mirada asesina a Elizabeth antes de girar sobre sus talones y abandonar la sala, escoltada por guardias. Cuando el bullicio disminuyó, Omar se acercó a Elizabeth. Ya puedes estar tranquila, dijo con voz baja. Nadie volverá a hacerte daño mientras estés aquí. Elizabeth asintió, aunque sabía que la tranquilidad era algo que en Dubái, bajo la sombra de los poderosos, siempre sería precaria. Esa noche, mientras Samuel dormía abrazado a su osito de peluche, Elizabeth salió al balcón. El viento cálido del desierto acariciaba su rostro. Miró las estrellas y susurró una promesa silenciosa: jamás volvería a permitir que nadie pusiera en peligro a su hijo. En algún lugar del palacio, Omar también contemplaba el cielo nocturno. Sabía que al proteger a Elizabeth había desencadenado fuerzas que no sería fácil detener. Pero no se arrepentía. A partir de esa noche, todo cambiaría. Los días siguientes transcurrieron con una calma inusual, aunque Elizabeth no podía relajarse del todo.
A pesar de la expulsión de Helena, sentía que había más enemigos ocultos, personas dispuestas a dañarla solo por ocupar un lugar que no había buscado. Una mañana, mientras acompañaba a Samuel en el jardín, Omar se acercó con un gesto serio. «Elizabeth, quiero mostrarte algo», dijo, indicándole que lo siguiera. Caminaron en silencio hasta llegar a un ala poco transitada del palacio. Allí, Omar abrió una pesada puerta de madera que revelaba una pequeña sala, llena de libros antiguos, instrumentos musicales y fotografías. «Este era el rincón favorito de mi madre», explicó Omar, con una sonrisa melancólica. «Aquí aprendí que el arte puede sanar heridas que las palabras no alcanzan». Elizabeth recorrió la sala con la mirada. Era un lugar lleno de vida, en contraste con la frialdad de muchos rincones del palacio. «Quisiera que este espacio fuera para ti y Samuel», dijo Omar. «Un refugio dentro de todo esto». Elizabeth sintió un nudo en la garganta. Nadie le había ofrecido algo así en mucho tiempo. Ni siquiera cuando su vida aún era sencilla y feliz. «No sé qué decir», susurró. «No tienes que decir nada», respondió Omar, con una suavidad inusual en su voz. Samuel, entusiasmado, comenzó a explorar el lugar, tocando los instrumentos con su curiosidad natural. Elizabeth lo observaba con una mezcla de alegría y tristeza, consciente de lo efímera que podía ser esa felicidad. Los días transcurrieron con más tranquilidad. Elizabeth bailaba solo en ocasiones especiales, como lo estipulaba el contrato, pero Omar ya no convocaba a tantos invitados. Parecía preferir aquellas veladas íntimas donde apenas intercambiaban algunas palabras y compartían silencios cómodos. Una noche, mientras Elizabeth repasaba algunos pasos en la sala de práctica, Omar apareció en la puerta. «¿Puedo verte bailar?», preguntó, sin imponerse. Elizabeth asintió, encendió una pequeña grabadora y dejó que la música la guiara. Esta vez no era un espectáculo, era simplemente ella, expresándose como sabía hacerlo. Omar no apartó la mirada. Cada movimiento de Elizabeth parecía contarlo todo, su dolor, su esperanza, su amor por Samuel. Cuando terminó, hubo un silencio denso entre ellos. «Eres extraordinaria», murmuró Omar, acercándose unos pasos. Elizabeth bajó la mirada, sintiendo como su corazón latía desbocado. «Solo hago lo que debo». «No, Elizabeth. Lo que haces va más allá de una obligación». Ella no supo qué responder. Estaba acostumbrada a esconderse detrás de la necesidad, no a recibir elogios sinceros. Omar respiró hondo, como si luchara contra algo dentro de él. «Quisiera», comenzó, pero se detuvo. Elizabeth lo miró, esperando, pero Omar solo sonrió con tristeza y se marchó sin terminar la frase. Esa noche, Elizabeth soñó con un futuro que creía prohibido, uno donde no tuviera que temer por su hijo, donde pudiera confiar en alguien más. Se despertó con el corazón dolido, sabiendo que soñar era un lujo peligroso. Unos días después, mientras caminaba por uno de los pasillos menos transitados, Elizabeth escuchó murmullos provenientes de una sala cerrada. Se detuvo, sin querer espiar, pero las palabras llegaron hasta ella claramente. «No podemos permitir que ella permanezca aquí mucho tiempo más», decía una voz masculina. «Omar está cegado», respondió otra voz. «Está olvidando nuestras tradiciones». Elizabeth retrocedió lentamente, asegurándose de no hacer ruido. Sabía que aunque Helena ya no estuviera, otros dentro del círculo de Omar la veían como una amenaza. Al llegar a su habitación, encontró a Samuel dormido, abrazado a su peluche. Lo miró largo rato, preguntándose cuánto tiempo más podría protegerlo en aquel mundo lleno de intrigas. Más tarde, Omar fue a verla. Su expresión era tensa. «Necesito pedirte algo», dijo, cerrando la puerta tras de sí. Elizabeth lo miró con cautela. «¿Qué sucede? Algunas personas dentro de mi familia no están conformes con tu presencia aquí. Estoy intentando manejarlo, pero quiero que estés preparada para cualquier cosa». Elizabeth asintió, aunque en el fondo sentía miedo. No por ella, sino por Samuel. ¿Qué puedo hacer? Omar se acercó unos pasos, bajando la voz. «Confía en mí.
No permitiré que nadie te haga daño. Sus palabras eran firmes, pero Elizabeth sabía que en Dubái, promesas como esa podían quebrarse con un susurro. Esa noche, no pudo conciliar el sueño. Sentada junto a la cama de Samuel, acariciaba su cabello con ternura, deseando con todas sus fuerzas que nada le separara. Al amanecer, un mensajero del palacio le entregó una carta. Era una invitación para asistir a una reunión en el salón principal esa misma tarde. Elizabeth sintió el estómago encogerse. Sabía que no podía rechazarla. Cuando llegó, encontró a varios miembros importantes de la familia Al-Rashid reunidos, todos con rostros impasibles. Omar estaba allí también, más solemne que nunca. Elizabeth, dijo uno de los ancianos, se te ha permitido residir en este palacio bajo la protección de Omar. Sin embargo, han surgido preocupaciones entre nosotros. Elizabeth mantuvo la mirada fija, sin ceder terreno. ¿Qué tipo de preocupaciones?, preguntó con calma. Otro miembro intervino. Tememos que tu presencia altere el equilibrio de la familia. Este no es un asunto personal, sino de preservar nuestras tradiciones. Omar se adelantó entonces. Elizabeth no representa ninguna amenaza. Es una madre que solo busca un futuro mejor para su hijo. Yo, Omar Al-Rashid, garantizo su honor y su seguridad. Los murmullos recorrieron la sala. El líder del consejo, Youssef, se aclaró la garganta. Aceptaremos tu palabra, Omar. Pero bajo una condición, Elizabeth deberá mantenerse alejada de todos los asuntos familiares. No podrá intervenir ni ser parte de las decisiones. Elizabeth sintió la humillación como una bofetada. Sin embargo, si eso aseguraba el bienestar de Samuel, no tenía opción. Acepto, dijo, con la voz firme. Omar la miró, su rostro una mezcla de alivio y rabia contenida. La reunión terminó, pero Elizabeth sabía que aquel trato no era más que una tregua temporal. A partir de ahora, cada paso que diera sería observado con lupa. Mientras regresaba a su habitación, pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que aún estaba dispuesta a pelear. No importaba cuánto tuviera que sacrificar. Mientras Samuel estuviera a salvo, seguiría adelante. Y, en el fondo, aunque no quisiera admitirlo, empezaba a darse cuenta de que Omar era parte de ese futuro que quería construir. Aunque el precio fuera alto. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra chocolate. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. La mañana siguiente amaneció nublada, algo raro en Dubái, como si el clima reflejara la tensión que se respiraba en el palacio. Elizabeth preparó a Samuel para el desayuno, intentando que el niño no notara su preocupación. Sonreía, jugaba con él, pero su mente estaba en otra parte. Un sirviente tocó a su puerta para informarle que Omar deseaba verla en los jardines privados. Elizabeth tomó la mano de Samuel y caminaron juntos hasta el lugar indicado. Encontraron a Omar de pie junto a una fuente, lanzando piedras planas al agua como si buscara disipar sus pensamientos. Cuando la vio, sonrió con una calidez que pocas veces mostraba en público. Gracias por venir, dijo mientras se acercaba. Samuel, feliz de verlo, corrió a abrazarlo sin reservas. Omar se agachó y lo recibió en sus brazos, riendo suavemente. Parece que tengo un admirador, bromeó, mirándola. Elizabeth sonrió, aunque su corazón seguía cargado de incertidumbre. ¿Qué sucede, Omar? Él dejó a Samuel corretear por el césped antes de hablar en voz baja. Quiero ofrecerte algo, Elizabeth. Algo más allá de la protección que ya te he prometido. Ella lo miró, desconcertada. ¿Qué clase de oferta? Un futuro, respondió sin titubear. Un futuro aquí, conmigo, con Samuel. No como una protegida, no como una invitada, sino como parte de esta familia. Elizabeth sintió que el mundo se detenía unos segundos. No supo qué decir. Omar parecía tan sincero, tan decidido, que no podía simplemente rechazarlo ni tampoco aceptarlo sin pensarlo. Omar, yo. Él levantó una mano, deteniéndola. No espero una respuesta ahora.
Solo quiero que sepas que mis intenciones son sinceras. Quiero que tengas opciones, Elizabeth. No imposiciones. Elizabeth asintió en silencio, incapaz de ordenar sus emociones. Esa noche, sola en su habitación, Elizabeth repasó cada palabra de Omar. ¿Cómo confiar plenamente en un mundo que tantas veces le había fallado? ¿Podría realmente construir algo nuevo en un entorno que aún la veía como una intrusa? Mientras acariciaba la cabeza de Samuel, decidió que necesitaba tiempo. Tiempo para sanar, para entender si era capaz de abrir su corazón de nuevo. Los días pasaron, y Elizabeth notó cambios sutiles en la rutina del palacio. Omar la incluía más en actividades familiares, invitándola a reuniones informales, cenas discretas en el jardín, tardes de lectura con Samuel. El vínculo entre ellos crecía de manera natural, casi sin que se dieran cuenta. Aún así, Elizabeth seguía siendo prudente. Sabía que, aunque Helena ya no estuviera, el rencor de algunos miembros de la familia Al-Rashid no desaparecería fácilmente. Una tarde, mientras Samuel jugaba bajo la sombra de una palmera, Elizabeth recibió la visita de Farid, uno de los hombres de confianza de Omar. Señorita Elizabeth, saludó respetuosamente. El señor Omar me ha pedido que le informe que ha surgido un asunto urgente. Se trata de su seguridad. Elizabeth sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué sucede? Recibimos información de que Helena no ha abandonado Dubái. Está buscando aliados para intentar desprestigiarlo a usted y, con ello, perjudicar a Omar. Elizabeth cerró los ojos un instante, intentando mantener la calma. ¿Qué podemos hacer? Omar está tomando medidas, respondió Farid. Pero quería que usted estuviera al tanto. Y que extremara precauciones. Agradeció la advertencia y volvió al lado de Samuel. Miró a su pequeño, tan ajeno a todo el peligro que los rodeaba, y sintió renovadas fuerzas para enfrentarlo todo. Esa noche, mientras Samuel dormía, Elizabeth salió al balcón a tomar aire. No pasaron ni 5 minutos antes de que Omar apareciera a su lado. No estás sola en esto, dijo en voz baja. Lo sé, respondió Elizabeth, agradeciendo su presencia más de lo que podía expresar. Omar la miró con una seriedad profunda. Voy a protegerte, Elizabeth. Aunque me cueste todo. Ella sintió un nudo en la garganta. Sabía que no eran palabras vacías. Gracias, susurró. Hubo un largo silencio entre ellos, roto solo por el susurro del viento. Días después, Elizabeth recibió la noticia de que Omar había convocado a una nueva reunión del consejo familiar. Esta vez, el objetivo era oficializar su estatus dentro del palacio, protegerla legalmente de cualquier ataque futuro. La reunión fue tensa. Muchos miembros del consejo expresaron su descontento, pero Omar fue firme. Elizabeth ha demostrado integridad, valor y respeto. No permitiré que sea tratada como una extraña bajo este techo. Después de varias horas de deliberaciones, el consejo aceptó la propuesta de Omar. A partir de ese momento, Elizabeth tendría un lugar formal en el palacio, y Samuel sería considerado bajo la protección directa de la familia Al-Rashid. Elizabeth sintió una mezcla de alivio y vértigo. Sabía que este era solo un paso más en un camino aún incierto. Cuando la reunión terminó, Omar se acercó. ¿Estás bien? Elizabeth asintió. No es fácil acostumbrarse, admitió. No tienes que hacerlo sola, dijo Omar, tomando su mano brevemente antes de soltarla, consciente de los ojos que aún nos observaban. Esa noche, celebraron en privado. Samuel brincaba de felicidad, sin comprender del todo la magnitud de lo que había sucedido. Elizabeth lo abrazó fuerte, agradecida por tenerlo, por todo lo que representaba en su vida. Mientras tanto, Omar la observaba desde la distancia, sabiendo que, aunque los riesgos persistieran, cada batalla valía la pena si era por ellos. En algún rincón oscuro de Dubái, Helena tramaba su siguiente movimiento. Sabía que no sería fácil, pero su orgullo herido la impulsaba a seguir adelante. El destino de todos estaba aún lejos de resolverse, y Elizabeth intuía que lo más difícil todavía estaba por venir. Pero ahora, al menos, no tendría que enfrentarlo sola.
La paz que Elizabeth había logrado sentir se desmoronó en cuestión de días. Un rumor comenzó a circular en Dubái, se decía que Elizabeth no era quien aparentaba ser, que había llegado al palacio ocultando secretos inconfesables. Aunque no se mencionaban pruebas concretas, las palabras viajaban rápido, como el viento en el desierto. Una tarde, mientras tomaba té en el patio interior, Omar se le acercó con rostro sombrío. «Han llegado nuevas amenazas», dijo sin rodeos. «Intentan desacreditarte, Elizabeth. Y no es casualidad». Ella apretó la taza entre las manos, intentando controlar el temblor. «¿Elena?». Omar asintió. «Tiene aliados. Personas con poder que están dispuestas a manchar tu nombre para herirme a mí». Elizabeth tragó saliva con dificultad. «¿Qué podemos hacer?». «Defendernos», respondió Omar. «Pero para eso necesito que confíes plenamente en mí». Elizabeth asintió, aunque su mente luchaba contra el miedo. No era la primera vez que el mundo parecía venirse abajo, pero esta vez no podía permitirse caer. Al día siguiente, Omar organizó una reunión urgente con su equipo más cercano. Elizabeth fue invitada a asistir. En una sala privada del palacio, expuso su plan: recabar pruebas, interceptar mensajes, demostrar ante las autoridades que todo formaba parte de un complot orquestado. «No descansaremos hasta limpiar tu nombre», le aseguró Omar. Elizabeth, sentada en una esquina, escuchaba en silencio. La idea de convertirse en el centro de una batalla política la aterraba, pero no podía dar marcha atrás. Las semanas siguientes fueron una mezcla de tensión y esperanza. Samuel seguía ajeno a todo, riendo, corriendo por los jardines, preguntando cuándo volvería a ver a sus amigos de la escuela que Omar había prometido organizar para él. Una tarde, Elizabeth recibió una visita inesperada. Era Elena. Vestía de manera impecable, como si la humillación de su expulsión no hubiera afectado su orgullo. «Solo quiero hablar», dijo, alzando las manos. Elizabeth dudó, pero algo en su mirada la convenció de escucharla. «¿Qué quieres?». «Advertirte», respondió Elena con una sonrisa cínica. «Omar no puede protegerte para siempre. Dubái no es un lugar amable con las extranjeras que creen que pueden ocupar lugares que no les corresponden». Elizabeth la miró en silencio, sin permitir que sus palabras la sacudieran. «Ya no me amenazas, Elena». La mujer soltó una carcajada seca. «No necesitas que yo te amenace. El tiempo lo hará por mí». Con esas palabras, se dio media vuelta y desapareció entre las sombras del pasillo. Esa noche, Elizabeth compartió lo ocurrido con Omar. Él escuchó atentamente, su expresión endureciéndose con cada palabra. «No le prestes atención», le dijo. «Elena está desesperada». «¿Y si tiene razón?», preguntó Elizabeth, dejando escapar la duda que la carcomía. Omar tomó su mano entre las suyas. «Confía en mí. No dejaré que nada ni nadie te arrebate la paz que tanto te ha costado conseguir». Las investigaciones avanzaban lentamente. Se descubrieron correos electrónicos, grabaciones de llamadas, documentos que confirmaban que Elena había orquestado toda una campaña de difamación. Pero aún faltaba la prueba definitiva, esa que sellaría su destino ante las autoridades. Mientras tanto, la relación entre Omar y Elizabeth seguía fortaleciéndose, aunque ambos se cuidaban de cruzar ciertas líneas. Había respeto, admiración y algo más que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Una noche, mientras Elizabeth paseaba por los jardines iluminados por faroles, Omar se le acercó con una serenidad extraña. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo, caminando a su lado. «Claro». «Si todo esto terminara mañana, si Elena desapareciera y nada te atara ya al palacio, ¿qué harías?». Elizabeth pensó unos segundos antes de responder. «Buscaría un lugar seguro para Samuel. Un hogar donde pudiera crecer en paz. Donde pudiera ser libre». Omar asintió, mirando las estrellas. «Espero poder ofrecerte ese hogar». Elizabeth se quedó en silencio. Su corazón latía con fuerza, pero la prudencia le impedía responder. No quería promesas vacías.
No quería sueños construidos sobre arena. En los días siguientes, Elizabeth recibió clases particulares para perfeccionar su danza y su conocimiento de las tradiciones locales. Omar quería asegurarse de que, ante cualquier inspección, nadie pudiera señalarla como una intrusa. Durante una de esas sesiones, una mujer mayor, maestra de danza tradicional, se acercó a Elizabeth. «Tienes un fuego interior», le dijo mientras corregía su postura. «Pero también llevas un peso grande en el alma. No dejes que ese peso apague tu luz». Elizabeth sonrió tímidamente, agradeciendo las palabras. Esa misma noche, mientras cenaban en el comedor privado del palacio, Omar le entregó un pequeño paquete envuelto en seda. «Quisiera que aceptaras esto», dijo. Elizabeth lo abrió con cuidado. Dentro, había una cadena de oro con un pequeño colgante en forma de estrella. «Es un símbolo de protección», explicó Omar. «Quiero que siempre lo lleves contigo». Elizabeth sintió los ojos llenos de lágrimas, pero parpadeó rápidamente para ocultarlo. «Gracias», susurró. «No tienes que agradecerme nada. Has traído luz a este lugar, Elizabeth. No permitiré que nadie te la arrebate». Los días pasaron, y finalmente llegó el momento que habían estado esperando. Farid, el hombre de confianza de Omar, consiguió interceptar una conversación clave entre Elena y uno de sus cómplices. La grabación no dejaba lugar a dudas, Elena había planeado todo. Omar convocó al consejo familiar para presentar las pruebas. Elizabeth asistió, sentada discretamente al fondo, mientras Omar exponía cada documento, cada grabación. Cuando la reunión terminó, la decisión fue unánime: Elena sería entregada a las autoridades para enfrentar las consecuencias de sus actos. Al salir del salón, Omar buscó a Elizabeth con la mirada. Se acercó a ella, sonriendo de manera diferente, más ligera, más sincera. «Lo logramos». Elizabeth sonrió también, aunque sentía que el verdadero logro era otro: haber encontrado, en medio de la adversidad, un lazo de confianza que jamás pensó volver a construir. Esa noche, Elizabeth contempló a Samuel dormido, abrazando su nuevo peluche que Omar le había regalado. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Sabía que el futuro seguía siendo incierto. Que en un mundo como Dubái, las traiciones podían brotar como malas hierbas. Pero también sabía que, pase lo que pase, no estaría sola para enfrentarlo. Y eso, para ella, ya era una victoria. La tranquilidad había regresado al palacio, aunque Elizabeth sabía que debía seguir alerta. Dubái era un lugar de apariencias, donde la calma podía ser solo una máscara. Aún así, ver a Samuel reír libremente, correteando por los jardines, era suficiente para reforzar su determinación de quedarse. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza privada, Omar llegó con una propuesta inesperada. «Quiero mostrarte algo especial», dijo con una sonrisa ligera. «Un sitio que significa mucho para mí». Elizabeth aceptó con una mezcla de curiosidad y prudencia. Dejaron a Samuel al cuidado de una criada de confianza, y juntos subieron a uno de los vehículos de Omar, que los condujo hacia las afueras de la ciudad. El desierto se extendía infinito ante sus ojos, dorado y majestuoso bajo el sol de media mañana. Después de casi una hora de trayecto, llegaron a un pequeño oasis oculto, rodeado de palmeras y con un estanque de agua cristalina en el centro. «Aquí solía venir de niño», confesó Omar, bajando del coche. «Era mi lugar secreto. Un refugio». Elizabeth caminó hasta el borde del estanque y contempló su reflejo. El silencio del lugar era reconfortante, como si el tiempo se detuviera por un instante. «Es hermoso», susurró. Omar se acercó, sus pasos apenas audibles sobre la arena. «Pensé que te gustaría», dijo. «Hay algo en ti que me recuerda a este lugar. Belleza en medio de la adversidad. Paz en medio del caos». Elizabeth sintió el rubor subir a sus mejillas, pero se obligó a mantener la compostura. «Gracias por confiarme este sitio», respondió. «Te confiaría mucho más, si me lo permitieras», murmuró Omar, con una honestidad que desarmaba. Pasaron un rato en silencio, disfrutando de la brisa fresca que rompía el calor abrasador.
Luego regresaron al palacio, pero algo había cambiado entre ellos. Algo silencioso, profundo. Esa noche, Elizabeth encontró un pequeño sobre bajo su almohada. Dentro había una nota escrita a mano: cuando estés lista, quiero construir un futuro contigo. No hay prisa. Solo promesas sinceras. Omar. Elizabeth apretó la nota contra su pecho, sintiendo un torbellino de emociones que no sabía cómo ordenar. Durante los días siguientes, su rutina cambió. Omar insistió en que comenzara a planear su propio proyecto dentro del palacio. Quería darle un propósito más allá de sus actuaciones ocasionales. Piensa en lo que deseas construir, le dijo una tarde mientras paseaban por el patio principal. No solo para ti, sino para Samuel también. La idea era tentadora. Elizabeth siempre había soñado con abrir una pequeña escuela de arte para niños, un espacio donde pudieran aprender a bailar, pintar o tocar música. ¿Crees que sería posible?, preguntó, sin poder ocultar su emoción. Todo es posible si luchamos por ello, respondió Omar con una sonrisa genuina. Considera este palacio tu hogar. Y tu proyecto, como una semilla que juntos haremos florecer. Animada por sus palabras, Elizabeth empezó a trabajar en un plan. Dedicaba las mañanas a cuidar de Samuel y las tardes a organizar ideas, dibujar bocetos, imaginar un futuro que, por primera vez, no estaba teñido de miedo. Pero el destino no tardó en ponerla a prueba una vez más. Una tarde, mientras regresaba de supervisar un sector del palacio que sería remodelado para su proyecto, fue interceptada por Farid. Señorita Elizabeth, dijo, con evidente preocupación. Hay rumores de que Elena ha logrado convencer a algunos comerciantes y políticos locales de que usted sigue siendo una amenaza para las tradiciones. Elizabeth cerró los ojos un instante, luchando contra la frustración. ¿Qué significa eso? Significa que podrían intentar presionarnos usando medios legales. Acusaciones falsas, inspecciones, trabas administrativas. Elizabeth se llevó la mano a la frente. No bastaba convencer a Elena una vez. Tendría que seguir luchando, más fuerte que nunca. ¿Omar lo sabe?, preguntó. Sí. Está preparando una estrategia para proteger su proyecto y a Samuel. Esa noche, Omar la citó en su despacho privado. La recibió con gesto serio, pero su voz era serena. Sabíamos que Elena no se rendiría fácilmente, dijo. Pero estamos preparados. Todo lo que hemos construido es legítimo. No podrán tocarnos si nos mantenemos firmes. Elizabeth lo miró a los ojos, buscando alguna grieta en su seguridad. No encontró ninguna. Confío en ti, dijo en voz baja. Omar se levantó de su silla y se acercó a ella. Y yo en ti. Hubo un momento en que ambos parecieron olvidar el peso de todo lo que los rodeaba. Un instante breve pero eterno, donde las dudas y los miedos quedaron suspendidos en el aire. Pero el deber los reclamó. En los días siguientes, Elizabeth asistió a reuniones formales donde presentó su proyecto ante miembros respetados de la comunidad local. A pesar de las miradas de escepticismo, se mantuvo firme, explicando su visión con claridad y pasión. Con cada palabra, con cada gesto, demostraba que no era una amenaza, sino una oportunidad para enriquecer la cultura y el futuro de Dubái. Omar, siempre presente en las sombras, vigilaba cada movimiento, listo para intervenir si era necesario. Finalmente, tras semanas de presión, de rumores y de luchas internas, el proyecto fue aprobado. Elizabeth lloró esa noche, no de tristeza, sino de alivio. Sabía que el camino seguía lleno de obstáculos, pero también sabía que ya no caminaba sola. En el jardín, bajo las estrellas, Omar se acercó y le tendió la mano. ¿Bailarías conmigo?, preguntó con una sonrisa ladeada. Elizabeth dudó solo un segundo antes de aceptar. Bailaron descalzos sobre la hierba, dejando que la música de la noche los envolviera. No había público, no había contrato, no había miedo. Solo ellos, dos almas marcadas por el dolor, encontrándose en medio del desierto. Mientras giraban lentamente bajo el cielo inmenso,
Elizabeth comprendió que a veces los lugares más improbables podían convertirse en verdaderos hogares. Y que, quizá, solo quizá, estaba comenzando a encontrar el suyo junto a Omar. Los días siguientes se llenaron de actividad. Elizabeth se dedicó de lleno a organizar la apertura del centro cultural dentro del palacio, mientras Samuel, siempre curioso, la acompañaba en cada recorrido, preguntando por los colores de las paredes, los muebles y los juguetes que planeaba colocar en el aula infantil. Omar la observaba en silencio, maravillado por la pasión que Elizabeth ponía en cada detalle. No era solo un proyecto para ella. Era la construcción de un nuevo hogar, no solo para su hijo, sino para todos los niños que encontrarían allí un refugio. Una tarde, mientras Elizabeth supervisaba la llegada de materiales al nuevo salón, Omar se acercó con paso tranquilo. ¿Te puedo robar unos minutos?, preguntó con una sonrisa. Elizabeth asintió, limpiándose las manos en el pantalón. Claro. Caminaron juntos hasta el jardín, donde una suave brisa aliviaba el calor del desierto. He estado pensando. Comenzó Omar, con tono serio. No quiero que esto sea solo tu proyecto. Quiero que sea el inicio de algo mucho más grande. Elizabeth lo miró, curiosa. ¿A qué te refieres? Omar se detuvo junto a una fuente y la miró a los ojos. A que este palacio también sea tuyo. No solo de palabra, no solo en gesto. Quiero ofrecerte un lugar aquí. Un compromiso real. Elizabeth sintió que el corazón le daba un vuelco. Sabía que sus sentimientos hacia Omar habían crecido en silencio, a fuego lento, pero nunca imaginó que él daría ese paso tan pronto. Omar, empezó, pero él levantó una mano. No tienes que responder ahora. Solo quiero que sepas que no quiero que sigas sintiéndote como una invitada. Quiero que seas parte de todo esto. No por obligación. No por agradecimiento. Sino porque lo mereces. Elizabeth bajó la mirada, intentando ordenar la avalancha de emociones que sentía. Esa noche, en la intimidad de su habitación, pensó en todo lo que había cambiado desde que llegó a Dubái. Había llegado huyendo, desesperada, buscando apenas sobrevivir. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, veía un futuro real, uno donde podía soñar sin miedo. Samuel dormía plácidamente, abrazado a su nuevo peluche de camello que Omar le había regalado. Elizabeth acarició su cabello con ternura, agradecida de que su hijo no tuviera que cargar con los temores que ella sí conocía. En los días que siguieron, Elizabeth y Omar se acercaron aún más. Compartían largas conversaciones en los patios iluminados por faroles, risas en cenas informales, silencios cómodos en los paseos por el jardín. El centro cultural finalmente abrió sus puertas en una ceremonia sencilla pero emotiva. Elizabeth, vestida con un vestido blanco sencillo y un pañuelo de seda azul, cortó la cinta acompañada de Samuel, quien la miraba con orgullo infantil. Gracias por confiar en mí, dijo Elizabeth, mirando a Omar en medio de su discurso de inauguración. Gracias a ti por devolverle vida a este lugar, respondió él, sin ocultar la emoción en su voz. La alegría de la apertura fue un bálsamo para todos en el palacio. Incluso los más escépticos comenzaron a reconocer que Elizabeth no era una amenaza, sino un soplo de aire fresco que revitalizaba todo lo que tocaba. Pero como en todas las historias, la felicidad siempre es vigilada de cerca por la sombra de la envidia. Una noche, mientras Omar y Elizabeth disfrutaban de un paseo por el jardín, Farid se les acercó con rostro grave. Señor Omar, hemos interceptado un mensaje. Omar se tensó de inmediato. ¿Qué dice? Al parecer, Elena no ha abandonado sus intentos. Está en contacto con personas que podrían intentar dañar el proyecto de Elizabeth o incluso a Samuel. Elizabeth sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Qué podemos hacer? Ya estamos tomando medidas, respondió Farid. Pero deben estar preparados para cualquier cosa. Esa noche, Omar reforzó la seguridad en todo el palacio. Se colocaron más guardias en las entradas, se instalaron cámaras adicionales, y Samuel no salía del palacio sin acompañantes de confianza. A pesar de todas las precauciones, Elizabeth no podía evitar sentir miedo.
Sabía lo que era perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Una madrugada, mientras velaba el sueño de Samuel, Omar apareció en su puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Elizabeth asintió, haciéndole un gesto para que entrara. Se sentó junto a ella en silencio, observando a Samuel dormir. A veces me pregunto cómo sería haber tenido algo así, confesó Omar, con la mirada perdida. Una familia verdadera. Un hogar lleno de risas, no de silencios. Elizabeth le tomó la mano, sin decir nada. No hacían falta palabras. No voy a permitir que nada ni nadie te lo arrebate, añadió él después de un rato. Lo juro. Elizabeth apretó su mano en respuesta, aceptando esa promesa silenciosa. Días después, llegó el primer ataque indirecto. Un inspector, claramente enviado por influencia de Elena, apareció en el centro cultural con el pretexto de una revisión rutinaria. Buscaba fallos, errores, cualquier motivo para cerrarlo. Pero no encontró nada. Cada permiso estaba en regla. Cada documento estaba en orden. Frustrado, el inspector se marchó con las manos vacías. Elizabeth y Omar, desde la ventana del segundo piso, observaron su retirada en silencio. Sabía que intentarían algo así, murmuró Omar. Pero estamos preparados para mucho más. Elizabeth lo miró, con una mezcla de orgullo y gratitud. Gracias por creer en mí, dijo. Omar se giró hacia ella, acercándose lentamente. Creo en ti, Elizabeth. Más de lo que he creído en nadie en mucho tiempo. El corazón de Elizabeth latía con fuerza. Por un momento, el mundo desapareció, y solo quedaron ellos dos, tan distintos y tan parecidos, atrapados en una tormenta que parecía inevitable. Sin decir una palabra más, Omar se inclinó y besó su frente con una ternura que rompió todas las defensas que Elizabeth había construido a lo largo de su vida. Cuando se separaron, no hubo promesas apresuradas ni palabras grandilocuentes. Solo una verdad silenciosa compartida entre ellos, que lo que tenían era real. Frágil aún, pero real. Y eso era más de lo que Elizabeth había esperado encontrar en aquella tierra desconocida. Los días posteriores al intento fallido de sabotaje se llenaron de una nueva energía. Elizabeth sentía que el palacio, antes frío y distante, comenzaba a latir con vida propia. Samuel reía más, jugaba sin miedo, y Omar parecía más relajado, como si una carga invisible hubiera sido levantada de sus hombros. Una tarde, mientras organizaban una pequeña fiesta para los niños del centro cultural, Omar se acercó a Elizabeth con una propuesta inesperada. Quiero llevarte a un sitio especial, dijo en voz baja, mientras Samuel corría detrás de un globo en el patio. ¿Ahora?, preguntó ella, sonriendo. Esta noche, respondió. Solo tú y yo. Elizabeth dudó por un momento, pero la calidez en los ojos de Omar disipó cualquier resistencia. Al caer la tarde, después de asegurarse de que Samuel quedaba en buenas manos, Elizabeth se encontró con Omar en el vestíbulo principal. Él, vestido con una túnica elegante pero sencilla, la recibió con una mirada que lo decía todo. Salieron del palacio en uno de los coches discretos de la familia y se adentraron en el desierto. Tras un rato de trayecto, llegaron a un campamento tradicional bajo un cielo plagado de estrellas. Faroles colgaban de las carpas de seda, y una suave música de laúd llenaba el aire. Bienvenida a un rincón del antiguo Dubái, dijo Omar, tendiéndole la mano para ayudarla a bajar. Elizabeth miraba alrededor, maravillada. Es hermoso. Quería que vieras algo que forma parte de mí, explicó Omar. Compartieron una cena ligera bajo la luz de las estrellas, sentados sobre alfombras bordadas a mano. Hablaron de sus infancias, de sus miedos, de sus sueños más secretos. Con cada palabra, Elizabeth sentía que el muro que había construido a su alrededor se desmoronaba un poco más. Cuando el silencio cayó, no fue incómodo. Era un silencio lleno de entendimiento. Omar se puso de pie y le tendió la mano. ¿Bailarías conmigo? Elizabeth rió suavemente, recordando aquella noche en el jardín. Se levantó y dejó que él la guiara en un lento y sencillo baile sobre la arena.
No había música más allá del susurro del viento. No había público. Solo ellos dos, bajo el cielo infinito. En un momento, Omar se detuvo, sosteniéndola entre sus brazos. Elizabeth, murmuró. No quiero seguir adelante sin ti. Ella lo miró, sintiendo que su corazón latía al ritmo de las estrellas. Yo tampoco, susurró. Sin decir más, Omar sacó de su bolsillo una pequeña cajita de madera. La abrió, revelando un anillo sencillo, con un diseño tradicional, pero cargado de significado. ¿Quieres construir una vida conmigo? No solo aquí en el palacio. No solo en Dubái. En cualquier lugar donde estemos juntos. Elizabeth sintió las lágrimas llenarle los ojos. Nunca pensó que su camino la llevaría a este momento. Nunca soñó que el dolor pudiera transformarse en algo tan puro. Sí, respondió, con la voz quebrada. Sí, Omar. Él sonrió, emocionado, y deslizó el anillo en su dedo. Se abrazaron bajo el cielo estrellado, sin necesidad de más palabras. Al regresar al palacio, todo parecía distinto. Más cálido, más cercano. Samuel fue el primero en notar el cambio. Al ver el anillo en el dedo de su madre, sonrió de oreja a oreja. ¿Vamos a ser una familia?, preguntó, con sus grandes ojos brillando de ilusión. Elizabeth se agachó y lo abrazó fuerte. Sí, mi amor. Vamos a ser una familia. Los preparativos comenzaron casi de inmediato. No era solo una boda, era la celebración de una nueva vida que los tres estaban a punto de construir juntos. El palacio se llenó de flores, de música, de risas. Los pasillos antes silenciosos resonaban ahora con la alegría de un futuro que se sentía cada vez más tangible. Pero, como siempre, la felicidad también despertaba resentimientos. Elena, desde su escondite, no había dejado de planear. Aunque sus primeros intentos habían fallado, no estaba dispuesta a rendirse. Una noche, un mensajero anónimo dejó una carta en las puertas del palacio. Una advertencia velada: el amor de Omar será su debilidad. No creas que la paz es eterna. Farid interceptó el mensaje y lo entregó a Omar de inmediato. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó su hombre de confianza. Omar miró la carta unos segundos antes de arrugarla entre sus manos. Nada. Que lo intenten si se atreven. Omar no estaba dispuesto a vivir con miedo. Había luchado demasiado por su felicidad como para permitir que la envidia de otros la destruyera. Elizabeth, enterada del incidente, sintió miedo al principio. Pero al ver la determinación en los ojos de Omar, decidió confiar en su fortaleza. No dejaremos que nos quiten esto, dijo ella, firme. No lo harán, prometió Omar, besando su frente. La víspera de la boda llegó cargada de emociones. Elizabeth, en su habitación, contemplaba su vestido, sencillo, elegante, con detalles bordados en hilo de plata que recordaban las estrellas bajo las cuales se había comprometido. Samuel entró corriendo, emocionado. Mamá, estás preciosa. Elizabeth lo abrazó, conteniendo las lágrimas. Gracias, mi cielo. Al otro lado del palacio, Omar ajustaba su túnica ceremonial, su corazón latiendo con fuerza. Había perdido muchas cosas en su vida, pero ahora, por fin, sentía que todo el dolor había tenido un propósito. Cuando llegó el momento, Elizabeth caminó hacia el jardín principal, tomado de la mano de Samuel, quien con orgullo la acompañaba hasta el altar improvisado bajo una carpa adornada de flores blancas y luces doradas. Omar la esperaba allí, con los ojos fijos en ella como si todo el mundo desapareciera a su alrededor. Al verse, ambos sonrieron. Sonrisas verdaderas. Sonrisas que nacen del alma. El oficiante pronunció las palabras ceremoniales. Elizabeth y Omar intercambiaron votos sencillos pero sinceros, prometiéndose amor, respeto y lealtad, pase lo que pase. Cuando el oficiante anunció que ahora eran marido y mujer, el aplauso llenó el jardín. Omar tomó la mano de Elizabeth y, en un gesto lleno de ternura, la besó con la reverencia de quien sabe que acaba de recibir el mayor regalo de su vida.
Esa noche, mientras el palacio celebraba, Elizabeth y Omar se apartaron un momento para observar las estrellas en silencio, como aquella noche en el oasis. No hacía falta decir nada. Ambos sabían que su verdadera historia apenas comenzaba. Los días posteriores a la boda transcurrieron como en un sueño. El palacio, que alguna vez fue solo un refugio temporal para Elizabeth, ahora se había transformado en un verdadero hogar. Samuel corría libremente por los pasillos, riendo a carcajadas, mientras Elizabeth y Omar organizaban sus nuevas rutinas como familia. El centro cultural seguía creciendo, recibiendo a más niños de la comunidad, y Elizabeth disfrutaba ver cómo las aulas se llenaban de colores, música y sueños. Cada vez que veía a un niño aprender a bailar o a pintar, sentía que su esfuerzo había valido la pena. Una tarde, mientras ayudaba a Samuel a plantar flores en el jardín, Omar se acercó. ¿Cómo te sientes?, preguntó, entregándole una pequeña paleta de madera. Elizabeth lo miró, sonriendo. Feliz. En paz. Como si por fin todo tuviera sentido. Omar se sentó junto a ella en el césped, observando cómo Samuel llenaba de tierra sus pequeñas manos. Nunca pensé que encontraría algo así, dijo en voz baja. Una familia, un hogar de verdad. Elizabeth lo miró, conmovida. Yo tampoco, susurró. La vida parecía haberse asentado en una dulce rutina. Desayunos en familia, tardes trabajando en el centro, paseos al atardecer por el jardín, noches bajo las estrellas contando historias a Samuel. Pero el destino, siempre impredecible, aún guardaba sorpresas. Una mañana, mientras Elizabeth organizaba unos documentos en la oficina del Centro Cultural, recibió una visita inesperada. Un emisario del gobierno local. Buenos días, saludó el hombre, con gesto amable. Venimos a entregar una notificación. Elizabeth frunció el ceño al recibir el sobre. Lo abrió con manos temblorosas y leyó rápidamente. El gobierno quería otorgar al Centro Cultural un reconocimiento especial por su labor con los niños de la comunidad. No solo eso, planeaban proponerlo como modelo para replicarlo en otros sectores de Dubái. Elizabeth sintió que el corazón le daba un brinco. Corrió a buscar a Omar, quien la recibió en su despacho con una sonrisa cuando la vio entrar tan agitada. ¿Qué sucede? Elizabeth le tendió la carta, incapaz de hablar. Omar la leyó con calma y luego la miró con orgullo. Lo lograste. Lo logramos, corrigió Elizabeth, con una risa ahogada de felicidad. Celebraron esa noche con una cena íntima en el jardín, acompañados de Samuel, que aplaudía cada vez que alguien alzaba una copa para brindar. ¿Qué vas a hacer ahora que el centro crecerá?, preguntó Omar mientras cenaban. Elizabeth miró a Samuel, luego a Omar, y respondió sin dudar: seguir luchando. Seguir enseñando. Seguir creyendo. Omar le tendió la mano por encima de la mesa. Y yo seguiré a tu lado. Siempre. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos, pero también nuevas alegrías. Elizabeth amplió el centro, contrató más maestros, y diseñó programas para integrar a niños refugiados, niños que como Samuel alguna vez necesitaron un lugar seguro para crecer. Mientras tanto, la amenaza de Elena se desvaneció lentamente. Sus aliados, al ver su falta de poder, la abandonaron, y las autoridades terminaron por prohibirle acercarse a cualquier actividad relacionada con la familia Al-Rashid. Por fin, Elizabeth y su familia podían vivir en paz. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Elizabeth se sentó en el jardín, viendo a Samuel jugar con otros niños. Omar se acercó por detrás, rodeándola con los brazos. ¿Te imaginas cómo será esto en 10 años?, preguntó en su oído. Elizabeth cerró los ojos, disfrutando del momento. Me imagino a Samuel convertido en un joven fuerte, valiente, lleno de sueños. Y a nosotros, aquí, viendo cómo florece todo lo que construimos. Omar la besó suavemente en la mejilla. Te amo, Elizabeth. Ella sonrió, sintiendo que el corazón le estallaba de felicidad. Y yo a ti, Omar. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados.
En el aire flotaba una promesa silenciosa: pase lo que pase, seguirían adelante juntos, hombro a hombro, alma con alma. Samuel corrió hacia ellos en ese momento, interrumpiendo la quietud. Mamá, papá. Miren lo que hice. Sostenía en sus pequeñas manos un dibujo, un gran palacio rodeado de niños sonrientes, y en el centro, 3 figuras tomadas de la mano. Elizabeth lo abrazó con fuerza, sintiendo que, por fin, la vida le había concedido una segunda oportunidad. Una vida donde no reinaba el miedo, sino el amor. Una vida que, contra todo pronóstico, estaba llena de esperanza. Una vida que apenas comenzaba. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y dejarnos un comentario contándonos qué fue lo que más te emocionó. Hasta la próxima historia.